Padre, te amo, gracias Rey, Santo Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te amo, gracias Señor, bendito Rey, Señor, por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Señor. Te bendecimos y te exaltamos tu santo nombre, Señor, en medio de la congregación de los justos, en medio de las naciones, Señor. Confesaremos tu nombre, Yahvé de los ejércitos. Yahvé Sebaot es tu nombre, y has enviado a tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, gracias, porque nos escogiste, Señor. Nos escogiste no solamente para ser salvos, sino para desarrollar esa obra preciosa para la cual tú, Señor, bendito Rey, Señor, nos has concedido, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y te pedimos, Señor, bendito Dios, que seas tú edificando tu casa, Señor. Porque si Yahvé no edifica, Señor, en vano edifican los edificadores, Señor. Te damos gracias, Rey. Te bendecimos y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias. Gracias, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Que el Santo Espíritu de Dios haga esa obra en nosotros poderosa, Señor, separando el alma del Espíritu, Señor. Separando, Señor, las coyunturas y los tuétanos, Señor. Y que podamos discernir, Señor, bendito Rey, Señor, las intenciones de nuestro corazón, Señor, bendito Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor, bendito Rey. Tu palabra lo dice, Señor, y lo creemos, Señor, bendito Dios, que para siempre es tu misericordia, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos y amigos, todos aquellos que escuchan esta palabra. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos a todos aquellos ministros que se dan por escuchar esta palabra, aquellos que están preparándose para el ministerio, aquellos que están caminando en esa obra, en ese llamamiento que el Señor los ha hecho. Los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque si nos llamaron, hermanos, nos llamaron para algo poderoso. ¿Sí? Somos importantes en el cuerpo de Cristo. Todos somos importantes y todos valemos el precio de la sangre, el sacrificio, la vida de Cristo Jesús. Todos valemos eso. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Y la parte grande es de que sepamos desarrollar ese llamamiento santo. Y habíamos hablado que hay cosas en nuestro corazón que necesitan ser ministradas para que no nos pase lo que le pasó a David. David fue un hombre que fue conforme al corazón de Dios, pero este hombre fue procesado, ¿sí? Fue procesado en el desierto. En la persecución fue procesado, y cuando ya fue colocado, ¿sí?, en ese llamamiento santo de ser rey de Israel, hermanos, tuvo un tropezón, tuvo una caída, y fue el adulterio con Betsabé, y fue el homicidio de Urías Eteo, su esposo, de Betsabé. Y entonces de allí vinieron situaciones fuertes para la familia. El Señor lo perdonó, pero las consecuencias de lo que había hecho, el Señor las debía declarar, y las declaró por medio del profeta Natán. Entonces, hermanos, es importante, y me llama a mí la atención porque el Señor igualmente, hermano, ensanchó, óigalo bien, el Señor para que Salomón reinase. Dice en Primera de Reyes capítulo 4 versículo 29 en adelante, dice: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de todos los egipcios.
a mí me llama la atención porque el Señor aquí dice que ensanchó el corazón, ¿sí? Como la arena que está a la orilla del mar. Salomón fue ensanchado su corazón para el conocimiento, pero aún miremos cómo terminó. Y podemos ver que entonces venía una maldición generacional, porque David mismo dice, en pecado fue concebido, ¿sí? En pecado fui concebido por mi madre. Entonces allí muestran que hubo un pecado de concepción. Y vemos cómo David manifiesta ese adulterio, ¿sí? Y ese homicidio. Y vemos cómo Salomón manifiesta en gran manera, ¿sí? Lo que es la perversión en cuanto a tener 1000 mujeres y también de llenarse de ídolos a Israel. Y por eso fue que se efectuó la división de Israel, o sea, la parte norte con las 10 tribus y la parte sur con las 2 tribus. Entonces, de Judá y Benjamín. Entonces podemos ver, hermanos, cómo las cosas se incrementan y por eso es necesario la administración de nuestro corazón, hermanos, para ese llamado celestial que tenemos y que no tropecemos. Y nosotros hemos podido ver muchos ministros de Dios, hermanos, con llamamiento celestial, con llamamiento santo, pero han tenido ese problema. Han tenido ese inconveniente de la administración de sus vidas, de la administración de la iniquidad, de la administración de sus corazones, hermano. Y por eso hemos estado hablando, porque necesitamos un corazón, hermano, que esté limpio, un corazón que esté sano, un corazón que podamos a través de todas las circunstancias, hermanos, salir, como le dijera yo, salir en victoria. A través de las pruebas, a través de los desiertos, a través de las tentaciones, salgamos en victoria. Esta es la parte importante y el corazón está ligado, hermanos. Por eso es que el Señor nos dice en su palabra, dame, hijo mío, tu corazón. Él está pidiendo, mis hermanos, Él pide el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Esto es Proverbios 23, 26. O sea que el mirar, el observar, el mirar atentamente la palabra de Dios, esto es importantísimo, hermanos, que tengamos el entendimiento, que tengamos esa percepción, esa comprensión, esa inteligencia acerca de las cosas que nos deparan. Y el apóstol Pablo en Filipenses, el capítulo 1, versículo 9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde, óigalo bien, que vuestro amor abunde aún más, ¿sí?, en ciencia. Y aquí la palabra ciencia quiere decir de conocimiento, de conocer, de reconocimiento y de todo conocimiento. Y esta palabra conocimiento es la percepción espiritual. Y dice en el versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza. Entonces, aquí está diciendo aún para que aprobéis, o sea, para que discernáis, ¿sí? Esta palabra nos la muestra el Señor y es de discernir lo mejor a fin de que seamos sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo. Entonces, de nosotros poder tener ese conocimiento y tener esa percepción, ¿sí?, para que nosotros, por medio del discernimiento, aprobemos. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo, y que podamos ser llenos de ese fruto de justicia. Entonces, cuando el Señor nos está diciendo, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, es importante que nosotros lo entendamos, que el apóstol Pedro, él estaba caminando por las aguas.
estaba caminando en la palabra, pero él quitó la mirada de Jesús y él se puso a ver las circunstancias, los vientos, empezó a mirar las situaciones que estaban alrededor y por eso se hundió. Entonces, hermanos, es interesante que nosotros comprendamos, y por eso el Señor dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y entonces nosotros podríamos preguntar, aunque lo hemos hablado ya, podríamos preguntar ¿qué es el corazón? Porque pues no es ese músculo que está haciendo sístole, diástole, ese que fluye la sangre, sino que nuestro corazón es como decir la intercesión, allí donde nuestro espíritu y nuestra alma se unen. Y me llama la atención, hermano, que es importante que puedas entender que esta unión del espíritu y el alma, si nuestro espíritu, o sea, cuando estábamos sin Cristo, nuestro espíritu estaba muerto, separado de Dios, y tenía una actividad mínima, ¿sí? Tenía una actividad mínima, y el alma era la que presidía, el alma era la que determinaba las cosas. El alma era donde están las emociones, los sentimientos, la voluntad, la inteligencia. Allí todo ello, el alma era la que presidía, y el espíritu, que tiene que ver con lo de Dios, allí estaba en cero. Entonces, cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu es vivificado, y entonces nuestro espíritu también tiene una parte de nuestro ser para dirigir. Una parte donde queremos todo lo de Dios, pero el alma quiere todo lo de acá abajo, lo terrenal, todo lo que es de la carne. Y por eso es que el apóstol Pablo habla en Gálatas acerca de los deseos, las obras de la carne y el fruto del espíritu, y que estos dos se oponen entre sí. Entonces, queriendo decir que en esos deseos, en esa intercesión, allí está el corazón. Entonces, por eso el Señor nos habla de que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, que del corazón, de la abundancia del corazón habla la boca, y que del corazón es que salen los malos pensamientos, las malas palabras, los falsos testimonios, la blasfemia, y de ahí de nuestro corazón salen las acciones como el homicidio, el adulterio, la fornicación. Entonces son pensamientos, palabras y acciones. Eso lo habíamos hablado anteriormente. Y me llama la atención entonces, hermanos, lo que nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y en el versículo 13 nos dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Entonces, hermano, esto es bien importantísimo, porque en nuestro ser espiritual está la conciencia, y cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, vamos cambiando, ¿sí?, la parte que afecta, ¿sí?, el poder dar un buen litigio, porque nuestra conciencia nos acusa o nos defiende. Entonces, en nuestra conciencia, o sea, nosotros damos un veredicto de acuerdo a nuestra moral. Perdón. De acuerdo a nuestra moral, damos el veredicto. Y si nosotros estábamos en el mundo, pues teníamos una moral totalmente diferente a las cosas de Dios. Pero cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, a ponerla por obra, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, lo que nosotros estamos colocando en nuestro ser es algo que es vivo, y es una palabra que va a nuestro espíritu y va formando una moral
¿sí? La moral de Dios. Entonces dice, es vivo y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces, como el dominio estaba sobre el alma y el espíritu no tenía pues una actividad fuerte, cuando nosotros somos nacidos de nuevo, cuando nuestro espíritu es vivificado y cuando nuestro espíritu es alimentado por la palabra de Dios, hermano, nuestro espíritu se va fortaleciendo y va captando todo aquello que el Señor nos dice que es lo bueno. ¿Por qué? Porque a lo malo le decíamos bueno y a lo bueno le decíamos malo. Entonces el Señor empieza a trabajar en nuestro ser para que nosotros podamos entender qué es lo bueno que Él dice, que Él dicta, y qué es lo malo de lo que el enemigo nos ha dicho que es bueno, ¿sí? Entonces, allí se está formando la moral de Dios y entonces nuestra conciencia empieza a dar un veredicto eficaz. Entonces, nos dice aquí que la palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que nosotros podemos, hermanos, discernir antes de hablar, antes de poner por obra esas acciones malas. Nosotros podemos discernirlo y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. O podemos dejar que la película siga avanzando y después se vuelva una palabra o se vuelva una acción. Eso es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros, que la palabra de Dios sí hace que separar y para que nosotros podamos discernir los pensamientos y las intenciones de con nuestro corazón. O sea que debemos de prestar mucha más atención. Por eso es que el Señor nos dice velad y orad. ¿Para qué? Para que ese velar, velemos interiormente lo que quiere salir de nuestro ser y también exteriormente, pero igualmente la oración. Y dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en la presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Entonces, hermano, el Señor nos ha proveído, ¿sí? Nos ha proveído de esa buena palabra para que nosotros podamos trabajar en nuestra vida. Entonces, esto de nuestra alma y de nuestro espíritu y esa intercesión que se hace allí, que es el corazón, porque si nuestro corazón está limpio, pues hermano, nuestra ser, el alma y el espíritu, vamos caminando en pos de todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, ¿sí? Si nuestro corazón todavía está contaminado con lo antiguo, con el hombre viejo, entonces es necesario, ¿sí?, ser ministrado nuestro corazón, llevar todas las cosas a la presencia de Dios, porque para Él todo le es manifiesto, pero qué tan bueno que nosotros podamos desnudarnos, porque aquí dice, y no hay nada que no sea manifiesto en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Entonces es desnudarnos delante de Dios, no taparle, no cubrirle nada, hermano, porque Él sabe todo, pero Él quiere que nosotros le hablemos, Él quiere que nosotros le digamos, Él quiere, ¿sí?, que nosotros seamos sinceros. Y podemos ver cómo el salmista, sí, le dice al Señor después de haber caído, David, después de haber caído, dice, renueva, ¿sí? Él está diciendo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, ¿sí? Y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme, dice aquí, vuélveme el gozo
de tu salvación y espíritu noble me sustente. Óigalo bien. Entonces Él está pidiendo una administración, ¿sí? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y esa es la administración que Él pide. ¿Para qué pide esa administración? Ahí lo dice en el versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores los pecadores se convertirán a ti. Eso es. Mire que primero entonces está la administración, ¿sí? Primero está la administración del corazón y de su espíritu, o sea, todo su ser. Y después, entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos, ¿sí? Y a los pecadores que se conviertan a ti. Importantísimo, porque igualmente como lo decíamos, lo de Salomón, dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de todos los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol de Dar, hijos de Maol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor y compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles de cedro del Líbano hasta el hisopo y nace en la pared, y asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Qué bueno cómo él pudo disertar y en esa sabiduría que tenía, hermano, y la anchura del corazón, pero necesitaban ser ministrados igual. Entonces David entendió estas cosas y David le dijo al Señor: Señor, crea en mí un corazón limpio. Entonces, hermano, es importante que nosotros podamos entenderlo, porque el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3 versículo 14 nos dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, o sea, de los judíos, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por el Mesías, o sea, que el Cristo Jesús es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. O sea, es tremendo, hermano, que por el mismo hecho de ellos tener esa situación para con Cristo Jesús, ese velo quedó puesto. Pero cuando se conviertan, cuando acepten al Señor Jesucristo, ese velo les es quitado. Hermanos, nosotros podemos mirar en Mateo. El Señor les habla a los judíos y les dice, por eso les habla en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Esto, hermano, debemos de entender entonces que aquí está lo que es el entendimiento, lo que es nuestra percepción, lo que es nuestra comprensión y nuestra inteligencia. Porque nos dice que viendo no entenderéis y
oyendo no entenderéis y viendo no percibiréis, o sea, lo espiritual. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, ¿sí? Entonces, con el corazón entiendan, con el corazón debe entenderse, ¿sí? Porque oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean. Y dice aquí, entonces, que con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces, este es un asunto que tiene que ver con los ojos, con el oído y con el corazón. Entonces, todo esto fue ese espíritu de estupor que el Señor le dijo a Isaías que colocara. ¿Y sabe qué, hermanos? Esto es lo precioso de lo que es la misericordia de Dios, que hizo eso con el pueblo de Israel, ¿sí? Para que nosotros, en el versículo 16 dice, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos oyen. Esto es lo que nos pasa a nosotros. Al pueblo de Israel, por medio del profeta Isaías, hizo esta operación de ese espíritu de estupor, para que cuando oyeran no entendieran, y cuando vieran no percibieran, y que su corazón no comprendiera nada y se engrosara. Y esto fue para que lo rechazaran al Señor Jesús y que se pudiera abrir también para nosotros la puerta de la salvación para los gentiles. Y esto es lo que ha pasado hasta el día de hoy, y también está pronta para cerrarse también esa puerta de salvación para los gentiles, hermano, y se empiece la obra, ¿sí?, de conclusión, la obra de terminar con toda la maldad de este mundo, de las huestes espirituales de maldad, y empezar el reino celestial. Entonces, mis hermanos, el Señor en 1 Corintios, Él dice, en el capítulo 9, versículo 16, dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Óigalo bien. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender en el ministerio que nos ha llamado el Señor. Muchos decimos que nos han llamado para un ministerio de intercesión, y es verdad, ¿sí? Otros han dicho que el Señor me ha llamado para el ministerio de la alabanza. Otros dicen que soy un profeta, que soy un maestro, que soy un evangelista, que soy un pastor, o que soy un apóstol, ¿sí? Pero el Señor está diciendo, me es impuesta necesidad. Y esto es lo importante que yo debo entender, como lo entendió el apóstol Pablo. Dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Esto es para cada uno de nosotros, ese llamamiento santo que nos ha dado el Señor, y que lo debemos de desarrollar en los lugares que el Señor nos ha colocado, hermanos. Dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea que si lo hace de mala voluntad, de todos modos está cumpliendo la comisión, pero si lo hace de buena voluntad, va a tener recompensa. O sea, como lo de Jonás, ¿no? A Jonás le dijeron, él ya había profetizado anteriormente, pero esta vez le dijeron, vas a Nínive. Y lo hizo no con buena voluntad, ¿sí? Y cumplió la comisión, pero recibió recompensa. El apóstol Pablo lo está diciendo aquí. Y en el versículo 18 entonces nos dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo. Y aquí se resbala mucho ministerio. Aquí se resbala mucho ministro, ¿sí? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. ¿Tiene derecho? Sí. Y él dice
que lo que hablaron de los bueyes, que a los bueyes no se les pusiera bozal, es con respecto a que de la ofrenda, de lo que se recibe en la iglesia, el buey, el ministro, también participe. Pero él está diciendo aquí que el galardón de él está hacia arriba con el Señor, y él es el que va a proveer todo, hermano, y que presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Esto sí es, hermano, muy tremendo. ¿Por qué? Porque ¿quién actúa así de esa forma, hermanos? ¿Qué ministro actúa de esta forma? ¿Sabe quiénes actúan de esta forma? Los ministros que andan en el Espíritu. Y usted puede entonces discernir los ministros que andan en el Espíritu, los ministros que andan en la carne, y también los lobos rapaces que entran al rebaño. ¿Sí? Y dice, me he hecho judío como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aún yo no esté sujeto a la ley. Óigalo bien, él era un fariseo, hermanos, un fariseo de fariseos. Él lo dice en Filipenses 3, en que él era fariseo de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, y dice, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, porque cambiado el sacerdocio, es necesario que cambie la ley. Entonces dice, para ganar a los que están sin ley. Aleluya. Y después dice el versículo 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Esto fue un ministro y nos dejó el ejemplo. Y él dice después, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces, este es el ejemplo que nos habla el apóstol Pablo, hermanos, de cómo nosotros trabajar en el ministerio, de cómo en ese llamado que nos ha hecho el Señor, empezar a trabajar, hermano. Es que, ¿sabes una cosa? Si tú fuiste comprado con precio de sangre, si tú fuiste comprado con precio de sangre, ya no te perteneces. Si tú no lo has entendido, entonces todavía no sos esclavo de Cristo. Todavía haces tu voluntad y no la voluntad del que te compró. Si lo has entendido, es porque has llevado cruz y estás crucificado, como el apóstol Pablo lo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Estoy crucificado juntamente con Cristo, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. Entonces, esto es importante que nosotros podamos entender. El Señor le dice al pueblo de Israel que está allá en Babilonia, que está cautivo allá en Babilonia 70 años, que por el profeta Jeremías les dijo a ellos que irían a Babilonia, los llevarían cautivos porque no le obedecieron, porque trabajaron en esa idolatría, porque fueron desobedientes. Entonces él les dice, y les daré. Dice, y volverán allá, o sea, volverán otra vez a la tierra y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, ¿sí?
Lo que pasa es que fueron a Babilonia. Y Babilonia era algo bien fuerte, ¿sí? Era un imperio y con un conocimiento fuerte, ¿sí? Y entonces les dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Para qué nos da el corazón? ¿Para qué nos quita ese corazón de piedra? ¿Y para qué nos da un espíritu nuevo? ¿Sí? Dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumpla y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Esto es lo que hace el Señor cuando nacemos de nuevo. Entonces nos da un espíritu, ¿sí? Nos pone el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y nos cambia ese corazón, ¿sí? Para que nosotros podamos caminar en los caminos del Señor y que seamos el pueblo de Dios y Él sea nuestro Dios. Dice en el 21, mas a aquellos cuyo corazón andan tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre su propia cabeza, dice Yahvé el Señor. Entonces, hermano, tenemos que entender que el Señor hizo eso ya en nosotros. Y que nosotros debemos entonces avanzar, hermanos, debemos avanzar en nuestro corazón, ¿sí? Él hace ese cambio. Él hace esa labor de hacer el cambio en nuestras vidas de ese corazón de piedra por un corazón de carne y nos da un espíritu nuevo. Y dice él entonces, dice, mas a aquellos cuyo corazón andan en el deseo de su idolatría. Y aquí, hermano, tenemos que entender que la idolatría no son ahora esas imágenes de yeso, porque ya las hemos rechazado y hasta de nuestras casas las hemos rechazado y todo ello, pero en nuestro corazón hay otros tipos de ídolos, ¿sí? Y puede ser el ídolo del dinero, puede ser el ídolo de la esposa, de los hijos, puede ser la idolatría del trabajo. Entonces dice, y de sus abominaciones, o sea, todavía situaciones que no han sido ministradas y que todavía son del mundo. Yo traigo su camino sobre su propia cabeza, dice Yahvé el Señor. Entonces, hermano, el Señor nos dice entonces, allí en Ezequiel 18, dice, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Yahvé el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de su ruina. Dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Yahvé el Señor. Convertíos pues y viviréis. Entonces el Señor aquí está diciéndoles que ellos deben de trabajar. Ellos, o sea, el pueblo de Israel que estaba allí, y si el Señor se había manifestado en el templo, se había manifestado en Jerusalén, se había manifestado en toda la tierra de Israel, hermano, en dar abundancia de fruto, el Señor entonces los deporta a Babilonia y levanta al profeta Ezequiel allá en Babilonia y les dice, porque es que es bien tremendo, porque el Señor manda a Ezequiel a Babilonia a hablarle al pueblo de Israel allí en Babilonia y le dice, es un pueblo rebelde, te doy una frente de diamante porque vas a un pueblo rebelde. El Señor le avisó y le dijo, para donde yo te mando,
a hablarle al pueblo de Israel es un pueblo rebelde. Entonces el Señor le está diciendo: por tanto yo os juzgaré a cada uno según su camino, oh casa de Israel. Dice Yahvé el Señor: convertíos y apartaos de toda vuestra transgresión, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Él ya les había dicho que les daba un corazón nuevo y un espíritu nuevo, ¿sí? Allí en Ezequiel 11 les decía, y en Ezequiel 18 entonces les dice: trabajen en su corazón y trabajen en su espíritu. O sea, lo que el Señor está diciéndoles es lo que nos dice 2 Corintios. A nosotros dice: por lo cual salid de en medio y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Y dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto es lo que les está diciendo el Señor al pueblo de Israel, que está cautivo en Babilonia, y que les dice entonces que se vuelvan de sus transgresiones. Hermano, no es coincidencia que el Señor le esté hablando a la iglesia, a personas, a ministros, ¿sí? Porque, hermanos, nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, ¿sí? Cada uno de nosotros, cada hijo de Dios es un sacerdote, y cada hijo de Dios tiene el ministerio de la reconciliación. Entonces, podríamos decir que estamos hablándole a los hijos de Dios, le estamos hablando a los sacerdotes de Dios Altísimo del orden de Melquisedec, y les estamos hablando a los ministros de reconciliación, aparte de su llamamiento santo que tienen, y le está diciendo: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Y les dice entonces: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, hermano, no somos ajenos de lo que el Señor nos está diciendo: haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? ¿Por qué moriréis, iglesia de Cristo? Porque no quiero la muerte del que muera, dice Yahvé el Señor. Convertíos pues y viviréis. Entonces, en Ezequiel capítulo 36, entonces el Señor está diciendo que Él esparcirá sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aleluya. Porque esto es lo que también hace el Señor con nosotros, de esparcirnos, ¿sí?, sobre nosotros agua limpia, y seréis limpiados. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro cuando él estaba lavándole los pies? A Pedro le dijo: no me lavarás los pies. Y el Señor le dijo: si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces lávame todo. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he dado. Entonces esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia. Aleluya, porque estamos recibiendo palabra nueva para limpiarnos cada vez más. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aleluya, porque el Señor nos hace ver la idolatría que podamos tener. Versículo 26. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.
pondré dentro de vosotros mi espíritu, o sea, el Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaré en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis un pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de toda vuestra inmundicia, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Es lo mismo que el Señor nos está hablando en 2 Corintios, capítulo 6, versículos 17 y 18. Entonces el Señor nos está diciendo que salgamos de allá, que salgamos de ese lugar, y es de salir de Babilonia, hermanos. Entonces, podemos entonces decir, aquí en Apocalipsis, capítulo 18, el Señor dice, en el versículo 4 dice: oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Está hablando sobre la Babilonia, ¿no? Sobre la caída de Babilonia, y dice, salid de allí, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces, esto es para nosotros, para el tiempo de ahora, donde el Señor está diciendo, salid de allí, pueblo mío. Está diciéndole a la iglesia, porque ahorita no tenemos un lugar específico de que sea Babilonia, sino que es algo espiritual. Y ya lo sabemos que el Señor nos dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca que adoren al Padre. ¿Sí? Ya no es en Jerusalén, ya no es en Jericín, sino que ahora la adoración es en espíritu y en verdad. Entonces el Señor les está diciéndole a la iglesia, salid de allí, pueblo mío, de Babilonia. Y entonces nosotros podemos mirar entonces, hermanos, qué es Babilonia y qué es lo que está pasando, lo que Babilonia comercia. Entonces nosotros podemos ver cómo Babilonia comercia, hermanos, comercia de todo, es algo que es riquísimo, y comercia oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino. Ahí en el versículo 12 lo dice: púrpura, seda, escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Sí? Que es Babilonia que comercia y que uno puede estar metido en todo esto. Entonces, hermano, es importante que nosotros entendamos que es un comercio de la palabra. La palabra se vuelve un comercio, y el apóstol Pablo por eso dice, entonces él lo dijo: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no lo anunciare el evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, entonces la comisión ha sido encomendada. Y él dice entonces de que él no cobra, ¿sí? El anunciar del evangelio, dice: ¿cuál es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho. ¿Qué es lo que es la Babilonia? Un comercio. Y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se ha vuelto un comercio. Igual que cuando en los tiempos del Señor Jesús, que Él cuando entró al templo hizo azotes de cuerdas y echó los cambistas y echó los mercaderes y todos los que cambiaban, o sea, el comercio que había en el templo lo echó fuera y le dijo: casa de oración es llamada la casa
de mi Padre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos comerciando? ¿Sí? Y se comercia ahí en Babilonia y la iglesia está allí, parte de la iglesia está allí, ¿sí? Y le dice que comercia con oro, o sea, la deidad, con plata, la redención, con piedras preciosas, con lo que yo debo edificar, con oro, con plata y con piedras preciosas, que es lo que me enseñan a mí y debo edificar mi casa. Están comerciando esto, ¿sí? Perlas preciosas, lino, el lino fino, o sea, la santidad, el púrpura, o sea, lo que es el reinado, la seda, la escarlata, la sangre de Cristo, con toda madera olorosa, con todo objeto de marfil, con todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina. Hermano, todo tiene muchas cosas: mirra, olíbano, el vino, el aceite, la flor de harina, el trigo, las bestias, las ovejas, los caballos y los carros y los esclavos y las almas de los hombres. Recuerdo cuando Sodoma, el rey de Sodoma, le pidió las almas a Abraham: dame las almas y quédate con toda esta riqueza. Dijo: no te, hasta el hilo, hasta una aguja te lo entrego, para que no vengas a decir que tú me enriqueciste a mí. Toma lo tuyo y yo tengo las almas. Entonces es importante. Aquí dice que comerciaban con las almas de los hombres. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo está comerciando con las almas. Satanás le dijo al Señor Jesús, le dijo: convierte estas piedras en panes. ¿Sí? Convierte esta piedra en pan. Conviertan estas piedras, porque aún si no glorificaran, el Señor levantará hijos de Abraham de las piedras. Eso somos nosotros. Y entonces comercian con las piedras, las convierten en pan. Y eso es lo que le dijo Satanás al Señor Jesús, tentándolo: convierte estas piedras en panes, para un sustento, un comercio. Debemos de tener cuidado, mis hermanos, con esto. Y entonces en Hebreos capítulo 8, versículo 10 en adelante, dice igualmente, el Señor lo reitera, dice, porque Él está hablando acerca del pacto que Él hace. Dice que Él hace un pacto nuevo, ¿sí? Porque el otro pacto tenía defectos, ¿sí? Dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseña a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pero porque seré propicio a su injusticia, mas me acordaré de eso, no más me acordaré. Dice: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, he dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, mis hermanos, esto es algo que nosotros no podemos dejar pasar desapercibido, hermanos. Lo que el Señor ha hecho con nosotros, y que coloca, no solamente hace un cambio, ¿sí?, de corazón de piedra en ese corazón de carne, no solamente nos coloca de su Espíritu, el Espíritu Santo, sino que también coloca sus leyes en nuestra mente y las escribe en nuestro corazón. Y aún
hermano, nos dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y hermano, ¿qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? El apóstol Juan, en Juan 17:3, nos dice que la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y a su Hijo, al cual enviaste. Entonces, hermano, tenemos ese privilegio de conocerlo. Es un privilegio conocerlo. Pero aún, hermano, debemos de entender todo esto de lo que se nos ha dado a nosotros, de que aún Él será propicio a nuestras injusticias y que nunca más, ¿sí?, se va a acordar de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. Es precioso para que podamos buscar al Señor confiadamente. Y esto no es solamente, hermano, como les digo, no es para solamente la persona, ¿sí? Porque todos somos ministros, ¿sí? Todos somos ministros. Y allí es la parte importante, porque muchos no nos creemos. Muchos no nos creemos que somos ministros, pero sí somos ministros de la reconciliación. Allí en 2 Corintios 5, 20, 21, allí nos dice que tenemos ese ministerio de la reconciliación, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Cuando nosotros hacemos la labor de evangelismo, estamos desarrollando ese ministerio. Y es precioso, hermano, lo que el Señor nos enseña en la evangelización, en que otros conozcan del Señor y aún somos justicia de Dios en Él. Es precioso todo lo que el Señor hace. Entonces, hermano, eres hijo de Dios, eres sacerdote del Dios Altísimo y eres ministro de reconciliación. Como si Dios rogase por medio de ti y de mí, reconciliados con el Señor, a aquellas personas que les estamos evangelizando, a aquellas personas que les estamos hablando de Cristo Jesús. Entonces, como ministros del nuevo pacto, debemos tener un corazón limpio, un corazón puro, hermano, para desarrollar esa obra del Señor. Porque me llama mucho la atención cómo lo dice el salmista. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo hizo ya el Señor con nosotros. Colocó un corazón de carne para que seamos sensibles y llevar todo cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Y dice, no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y vuélveme el gozo de tu salvación, y un espíritu noble me sustente. Aleluya. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, evangelismo, y a los pecadores se conviertan a ti. Esto es, tenemos que ministrar nuestro corazón, tenemos que caminar, hermano, viendo las cosas de nuestro corazón y manifestándoselas al Señor. Y así, entonces, nosotros podremos hacer esa obra preciosa para la cual el Señor nos ha llamado. Y podemos ver que dos hombres de Dios tuvieron un corazón conforme al del Señor. Lo que fue el profeta Samuel y lo que fue el rey David. Ahora nosotros, todos los hijos de Dios, debemos de tener un corazón conforme al del Señor.
Y por eso entonces el Señor nos dice: amad a vuestros enemigos, haced bien y prestad no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Esto nos lo dice Lucas 6, 35 y 36. Y en Lucas 11, el versículo 37, nos dice acerca de este fariseo que él lo invita a la casa, y entonces el Señor va a la mesa pero no se lava las manos. Y el fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros fariseos, limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Esto no debe de suceder en el ministerio que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros. No puede suceder esto de que podamos tener una apariencia hasta saco, corbata o vestidos lujosos y todo ello. Y esto era lo que hacían los fariseos: limpiaos de fuera del vaso, del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad, necios. El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosnas de lo que tenéis, y entonces todos os serán limpios. Aquí hay algo bien importante: el que nosotros podamos darnos. Esa es la parte importante, que nosotros podamos darnos, cada uno de nosotros, al Señor. Padre, te damos gracias, Rey. Te bendecimos, Señor, bendito Rey, Señor. Y te exaltamos, Señor. Señor, tú dices, Señor, en tu palabra, Rey Santo, Señor, que ensanchemos, Señor, el sitio de nuestra tienda, Señor, y que no seamos escasos, Señor, bendito Rey, Señor. Oh Padre Santo, Señor, tú lo dices claramente, Señor. Aún, Señor, bendito Rey, Señor, como hiciste de ensanchar el corazón de Salomón, Señor, para entender todos los designios, Señor. Bendito Rey, Señor, tú nos dices: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredarán las naciones y habitarás las ciudades asoladas. Padre Santo, Señor, que podamos ensanchar nuestros corazones, el sitio de nuestra tienda, Señor, el espiritual, Señor, en conocerte, Señor, en hacer tu voluntad, Señor, en caminar en pureza, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Obra, Rey Santo, Señor, en nuestro caminar, Rey Santo, Señor, y en las obras de nuestras manos, Señor. Que sean guiadas por un corazón puro, Señor. Que sean guiadas por ese corazón sincero, en plena certidumbre de fe, Señor. Y que tengamos ese corazón, Señor, conforme a tu corazón, Señor. Porque somos una nueva creación en Cristo Jesús. Que no tengamos nada del hombre viejo, Señor, que está viciado. Oh Rey Santo, Señor, bendito eres tú, Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.